¿Todos bien? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien, profesora. ¿Cuántos se han unido? Tenemos 20, profesora. Ah, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Qué bueno, Víctor. Bueno, hoy empezamos a ver las distintas teorías sobre la inflación para que no se queden con la idea de que la única posible causa de inflación es un exceso de demanda efectiva. No solo no es la única causa posible, sino que hay muchísimas teorías de inflación de muy distintos tipos. Bueno, entonces vamos a ver algunas de estas teorías y causas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos primeramente lo que hemos estado viendo, que es, no se ve hasta abajo, ¿verdad, Eder? Yo sí lo veo. Sí lo veo y en el video también se va a ver. Bueno. Ok, bueno, el nivel de ingreso de equilibrio es donde se cruza la raya morada desde hasta arriba con la línea de 45 grados. Pero eso puede estar a la derecha del ingreso de pleno empleo, que es cuando la producción está a su máximo. Entonces ahí hay una brecha de inflación, como se le llama. Una brecha de inflación porque hay más demanda que la producción que puede satisfacerla. Entonces, la única manera que podemos alcanzar ese ingreso de equilibrio es por medio de alzas de precios. Y esta es la inflación por exceso de demanda efectiva. A ver, el siguiente, por favor. Pero también podemos tener inflación por costos. Si los costos de producción de las empresas suben, pues los empresarios, ¿ustedes creen que van a ponerse a llorar y decir, ay, voy a ganar menos? No, lo que van a hacer es que van a subir el precio y pasarle esa alza en los costos de producción al comprador. Entonces, ¿qué puede encarecer los costos de producción? Pues a todos a la vez. Primero, un ejemplo típico es que podemos tener una devaluación y eso encarece el costo de todas las materias importadas, las materias primas importadas. Pues buena parte de nuestras importaciones son materias primas. Entonces, pues, si tenemos una devaluación, pues el costo de todas esas materias primas de pronto se eleva y pues las empresas van a pasar esa alza a los compradores. Es más, cuando tenemos una devaluación, si ustedes van a una tienda departamental o a un Walmart, una cosa de esas, van a ver que apenas anuncian la devaluación, ya están cambiando los precios. Todavía ni siquiera se ha importado nada, pero ya están cambiando los precios. Bueno, otra posibilidad es que suba el salario mínimo. Y cuando sube el salario mínimo, pues sube toda la escala de niveles de salario también. Estos son costos adicionales para las empresas y van a pasar ese costo adicional a los compradores.
Siguiente, por favor. Puede ser que haya escasez de alguna materia prima y entonces suben los precios. Por ejemplo, podemos tener una mala cosecha agrícola. Entonces, los insumos agrícolas que se usan en toda la producción de alimentos, pues va a tener un alza en los costos. Actualmente vemos un ejemplo en que están cerrando las fábricas por el coronavirus. Entonces, pues si cierran las fábricas, pues de repente va a faltar la provisión de materias primas para las industrias. Entonces, pues eso va a hacer que ante una oferta menor suba el precio de esas materias primas. Cuando suben los costos de las materias primas, suben los costos de producción, pues eso lo pasan los empresarios a los compradores. Luego pueden subir las tasas de interés y esto eleva los costos financieros de las empresas. Hay muchísimas empresas que operan normalmente a base de crédito. Es decir, compran los insumos a crédito y luego producen y venden. Y esto es un crédito revolvente que continúa y continúa y continúa. Entonces, todas esas empresas que operan a base de crédito van a ver elevados sus costos financieros. Esto no es algo que acepta todo el mundo. Si ustedes ven libros de texto o escritos neoliberales, nunca van a reconocer que subir las tasas de interés pueda ser causa de inflación. Para ellos, esta es la manera de parar la inflación, subir las tasas de interés para la inflación. Pero cuando suben muchísimo las tasas de interés, sí inciden en los costos financieros y es muy probable que esto se va a pasar a los compradores. Incluso hubo un informe anual del Banco de México cuando teníamos la inflación tan fuerte en los años 80, que reconoció que parte de las presiones inflacionarias era por los costos financieros de unas tasas de interés más altas. Fue algo excepcional que lo reconocieran. Bueno. Siguiente, por favor, Eder. Bueno, vamos a ver respecto a esto de los costos de producción como causa de inflación, lo que dice Kalecki al respecto. Para Kalecki, solo son ciertos sectores que fijan los precios como hemos visto toda la vida, por demanda y oferta, así de esta manera. Recuerdan que la oferta esta curva ascendente está fijada por los costos marginales de producción. Eso es lo que nos da esa curva de oferta en micro. ¿Ya se acordaron? Bueno, pero dice Kalecki que esto pues solo funciona en ciertos sectores. A ver la siguiente, por favor. Y cuando tenemos competencia perfecta, entonces no solo es el precio determinado así, sino que
se determina en el precio donde el costo marginal y el costo medio se cruzan. Ahí es donde ya no hay más entrada de nuevas empresas a producir. Entonces el precio de equilibrio pues va a estar allí. Bueno, esto es lo que nos dice microeconomía en general, pero Kalecki tiene su propia visión microeconómica. Vamos a ver cómo es. Dice, en muchos sectores industriales hay cierto grado de monopolio. Es competencia imperfecta. Hay un grado de monopolio. Y tiene toda una teoría de cómo se determina ese grado de monopolio, según las empresas dominantes en cierto sector de producción, etc. Bueno, entonces, además, lo normal es que para muchas empresas, para muchos sectores industriales, buena parte de la producción tiene un costo de producción por unidad producida constante. Si producir 1000 unidades a $1 cada uno, como costo de producción, aumentamos a 1500, pues el costo de producción va a seguir siendo $1 por unidad. Entonces los costos totales van a ser 1500. Costo constante por unidad producida. En este caso, los costos marginales son iguales a los costos medios. ¿Sí? Sigue siendo $1. Entonces, la determinación de los precios se hará de acuerdo con la siguiente gráfica. Ya sé que está chueca, pero esta me ha estado costando mucho trabajo hacer este PowerPoint y pues eso es lo que pude hacer. Bueno, entonces tenemos costo marginal igual a costo medio. Solo cuando ya llegamos a regiones cercanas al pleno empleo o plena capacidad de producción de las empresas, entonces sí, pues puede ser que tenemos que los costos se comporten como todo el tiempo nos han enseñado. Pero cuando tenemos costo marginal igual a costo medio, ¿cómo se componen los costos? Tenemos costos primos, que son salarios y materias primas, ¿sí? Y luego tenemos cierto grado de monopolio que compone de ganancias más intereses. Para Kalecki, los intereses forman parte del grado de monopolio. Para mí son parte de los costos primos también para muchas empresas, pero bueno, de todos modos, aquí vemos todo lo que estábamos diciendo. Si suben los salarios, o si suben las materias primas, o si suben los intereses, el precio va a subir. La suma de todo eso va a subir. ¿De acuerdo? Ok, seguimos adelante. Entonces, bueno, como decía, el precio se determina por los costos primos más el grado de monopolio. Y si sube cualquiera de ellos, pues suben los precios. Adelante, por favor. Luego tenemos las teorías estructuralistas. Una de ellas es la usada mucho por CEPAL, inflación estructural, en donde tenemos cuellos de botella.
Cuellos de botella, primordialmente el sector agrícola actúa como cuello de botella. Puede haber otros. Entonces, lo que dice esta teoría es que hay ciertos sectores de la economía que no pueden aumentar su producción con facilidad. Es decir, la curva de oferta es inelástica. Vertical, vertical. Entonces, este es el caso especialmente en la agricultura. Entonces, vemos a lo mejor que toda la economía está creciendo con rapidez, menos este sector. Pero como la economía está creciendo con rapidez, entonces, pues está creciendo muy rápido la demanda. Y aumenta también la demanda de alimentos. Pero el sector agrícola puede ser un sector atrasado y en general no tiene la capacidad para aumentar rápidamente su producción. Sobre todo que pues, la cantidad de tierra arable pues, es fija y no hay tanta tecnología tampoco para aumentar la producción rápidamente. Entonces, pues empiezan a subir los precios de los alimentos porque son escasos ante la demanda que es creciente. Siguiente, por favor, Eder. Pero cuando suben los precios de los alimentos, pues esos alimentos son parte de la canasta básica. Pues entonces, imagínense los sindicatos, van a estar presionando para que suban los salarios, para compensar el alza en los alimentos. Entonces, pues al subir alimentos, luego suben los salarios, y cuando suben los salarios, suben por toda la economía. Entonces, pues ya se generaliza la inflación en toda la economía. Siguiente, por favor, Eder. Hay otras teorías de inflación estructural, como por ejemplo la teoría de inflación de la escuela sueca, que se hizo para explicar cómo en una economía no demasiado grande como la sueca, se podía transmitir la inflación mundial a toda la economía en general, incluidos los sectores de bienes que no se comercian con el exterior. De todos modos, se transmite la inflación. Entonces, este es un intento de explicar cómo se transmite la inflación. Siguiente, por favor, Eder. Bueno, tenemos inflación mundial. Este es un país no demasiado grande. Entonces, tiene que aceptar los precios que se dan en la economía mundial. No tiene poder para influir sobre los precios mundiales, entonces tiene que aceptar los precios. ¿Ok? Bueno, los que está exportando suben de precio porque están subiendo en el mundo. Si sube el precio del petróleo, pues las exportaciones de petróleo de Pemex pues van a subir de precio, ¿verdad? Si baja el precio de la gasolina, entonces la gasolina que importa Pemex va a bajar de precio. Bueno, pero estamos suponiendo aquí que hay inflación mundial. Bueno, entonces suben los precios tanto de las exportaciones como de las importaciones. Y entonces pueden empezar a subir los salarios de este sector de los bienes comerciables. ¿Por qué? Porque están
ante la gran demanda mundial, los precios tan atractivos, quieren aumentar su producción, estos sectores. ¿Y cómo van a aumentar su producción? Pues jalando trabajadores que trabajan en los sectores de bienes no comerciables. ¿Y cómo los van a jalar? A ver, alguien dígame, porque seguro ya se dieron cuenta. ¿Pidiendo préstamos o más que nada aumentando la deuda externa? No, ¿cómo vas a ver, yo le quiero robar el trabajador a la empresa vecina. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Dándole prestaciones y un mejor salario? Ah, exactamente. Vas a subir los salarios. Entonces, los salarios en el sector de bienes comerciables van a subir. Pero entonces, en los sectores de bienes no comerciables, dicen, no, a mí no me roban mis trabajadores. Entonces empiezan a subir los salarios allí también. Pero si suben los salarios, ¿qué pasa con los precios? Aumentan. Aumentan también. Aumentan no solo en los sectores de bienes comerciables, sino también en los sectores de bienes no comerciables, por este motivo. Ok, bueno, seguimos adelante. Teorías de inflación inercial. Recordarán que ya les he comentado que en los años 80, pues vivimos un periodo de hiperinflación. En México no tanto. Estaba muy fuerte la inflación, pero alrededor de 100% anual. Pero, por ejemplo, Bolivia estaba teniendo inflación de 20,000% anual. Entonces, Brasil y Argentina también tenían inflación muy fuerte. Entonces, ¿cómo parar esa inflación? Etcétera. Bueno, ¿cómo se explica que se genera esta inflación inercial? Imagínense que es como una bola de nieve que empieza a rodar para abajo de la colina. Y a medida que va rodando, va agarrando más y más nieve, etcétera, y de repente ya tenemos una avalancha. Más o menos esta es la idea de la inflación inercial. A ver, vamos a suponer que comienza un proceso inflacionario. Entonces los precios se empiezan a fijar de acuerdo con los movimientos de ciertos precios ancla, típicamente el tipo de cambio o los salarios mínimos. En los años 80 yo no cobraba, mi contrato de trabajo no decía que yo iba a recibir tal remuneración, decía que iba a recibir de remuneración tantos salarios mínimos. Estaba anclado todo al salario mínimo. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes este precio ancla los salarios? A ver, cuando van subiendo los precios, ¿qué pasa con los salarios reales? ¿Quién me contesta? Pues tienden a disminuir los reales, Claro. pero los nominales tienden a aumentar. Los nominales, bueno, vamos a suponer que de todos modos no suben los nominales, pero si suben los precios, pues el salario real se cae. Entonces, pues habrá presiones para que suba el salario mínimo. Y cuando sube el salario mínimo, pues suben todos los demás salarios. Entonces, cuando suben salario mínimo y todos los salarios,
pues suben otra vez los salarios reales. Ah, pero las empresas ahora con estos costos adicionales, pues, ¿qué van a hacer? ¿Subir los precios más? Entonces, se acelera la inflación. Todo el mundo está viendo qué pasa con los salarios mínimos y fijan sus precios de acuerdo con cómo se está moviendo el salario mínimo, se acelera la inflación y los salarios reales pues se vuelven a caer. Y este proceso se repite una y otra vez. A ver, siguiente, aquí lo vemos, perdón la gráfica, pero... Ok. Tenemos el salario real, en el eje de la abscisa está el tiempo, ¿no? El salario real se va cayendo, cayendo, cayendo a medida que suben los precios. Sube el salario mínimo y todos los salarios ya se recuperó. Ah, pero siguen acelerándose la inflación, bajan otra vez el salario real. Pues tiene que volver a subir salario mínimo y todos los salarios. Pero sigue la inflación acelerándose y vuelve a caer. Entonces, pues, se acelera cada vez más la inflación. A ver, siguiente, por favor. Y si los precios están anclados al tipo de cambio, pues algo similar va a suceder. A ver, van subiendo los precios. La producción nacional pierde competitividad internacional. Ya no puede exportar tanto porque para otros países pues resulta que nuestros bienes están muy caros y empezamos además a importar más bienes. Entonces se va generando un déficit comercial. Pero esos déficits comerciales generan deuda externa. Entonces llega un momento en que el país ya no puede aguantar esa deuda externa y tiene que devaluar la moneda. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una devaluación? Ya lo mencionamos hace ratito. Todos los bienes importados suben de precio, incluidas las materias primas. Y como la gente toda está anclando sus precios al tipo de cambio, en el momento en que se devalúa, ya estamos cambiando los precios de todos los bienes, en los Walmart, etc. Y el proceso se repite una y otra vez. Ahora, ¿qué hicieron en Brasil y Argentina para tratar de parar esta inflación inercial? Lo que hicieron fue lo que se llama política de ingresos, que es decir, yo no sé por qué se llama política de ingresos, nunca lo he comprendido, pero de lo que se trata política de ingresos es que el gobierno dice, todos los precios engarrótenseme ahí, no pueden subir ningún precio. En Brasil decretaron que los precios ya no podían subir más y pusieron a la población a actuar como policías de las empresas para que reportaran cuando estuvieran subiendo los precios. No les funcionó. ¿Por qué no les funcionó? Porque la inflación ya era tan fuerte que, pues imagínense que en la mañana subió el precio de mis materias primas. Yo tengo que comprar las materias primas al doble de precio que ayer. Pero el gobierno dice que yo tengo que vender al precio de ayer. Y doble no es exageración, Puede ser que el doble me cuestan las materias primas hoy que ayer.
y tengo que vender al precio de ayer, pues la empresa va a quebrar. Entonces, cuando hay ese desnivel en todas las proporciones de los precios, pues este tipo de política no funciona muy bien. Argentina tuvo una política similar y tampoco les funcionó muy bien. Bolivia, que les mencioné que tenía una inflación de 20% anual, de 20,000% anual, ¿qué hizo? Dijo, bueno, voy a abrir que la importación sea totalmente libre. Y no voy a cambiar el tipo de cambio. Claro, tuvieron cierto apoyo para poder hacer eso. Ok, entonces, imagínense, yo quiero vender mi empresa al doble que ayer, pero la gente puede importar el mismo bien a la mitad de lo que yo estoy pidiendo. Pues no me conviene porque entonces no puedo vender. Entonces, pues sí, lograron parar la inflación así. Y esto tiene cierta relación con una de las preguntas de su ejercicio final, que ¿qué pasa con la inflación? ¿O cómo era la pregunta? No sé, ya no me acuerdo, pero era que se aliviaban las presiones inflacionarias, ¿se acuerdan? Bueno, pues, ok, entonces, cuando todos los bienes importados suben de precio y tenemos devaluación, pues se va a acelerar la inflación. Bueno, ok, siguiente, por favor. Ah, no les he contado lo que hicimos en México. Tuvimos un famoso pacto. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue, y nos funcionó bastante bien, una política de ingresos un poco modificada. Para llevar a cabo esta política de ingresos, para empezar, nuestra inflación no era tan grave como en Brasil y Argentina, y sobre todo como en Bolivia. Teníamos, bueno, a lo mejor 100%. Pero ¿qué hicimos? Fue hacer un pacto entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios, en donde se decidía entre los tres dentro de cuánta banda de fluctuación se podía mover el tipo de cambio y también qué tanto se podían elevar los precios y qué tanto se podían elevar los salarios. Y esa banda de fluctuación pues se iba haciendo cada vez más reducida hasta que ya se volvió a fijar el tipo de cambio, estabilizar el tipo de cambio y los precios se estabilizaron, se fueron estabilizando. Entonces, aquí y en Israel, esta política de ingresos sí nos funcionó. En Brasil y Argentina, esto fue una historia diferente. Ok, sigue adelante, por favor, Eder. Tenemos también la teoría cuantitativa del dinero. Esta es la teoría más antigua porque se observó especialmente desde tiempos de la conquista española, porque empezó a llegar una cantidad enorme de oro y plata desde América hacia España, y no solo hacia España, porque Carlos V estaba eternamente en guerras por todo el continente europeo.
Entonces se gastó muy fuerte la lana por toda Europa y el resultado fue una inflación muy fuerte. Entonces, conclusión, sube la cantidad de dinero y suben los precios. ¿Cuáles son los planteamientos más conocidos de esta teoría cuantitativa del dinero? Tenemos la ecuación de Fisher y también el planteamiento del propio Keynes antes de la teoría general, en un libro muy importante anterior que se llamó El Tratado sobre el Dinero. Ahí también Keynes tiene su propia teoría cuantitativa del dinero. Pero esto fue antes de la teoría general, porque en la teoría general ya Keynes demostró que esa teoría por lo general estaba equivocada, o sea, no era válida. Bueno, entonces vemos de qué se trata esto. Tenemos la ecuación de Fisher, en donde tenemos que la oferta monetaria multiplicado por la velocidad de transacciones de la circulación, o sea, el número de veces que el dinero se gasta en promedio a lo largo del periodo, que probablemente va a ser un año. Entonces, eso nos da el valor de todo lo que se compra. Y por el otro lado tenemos la producción física, el volumen físico de lo que está vendiéndose y sus precios. Entonces eso nos da el valor de lo vendido. Entonces, pues obviamente el valor de lo comprado es igual al valor de lo vendido. A ver, para aquellos tiempos se suponía que el volumen físico de las transacciones estaba dado por la producción de pleno empleo. Y la velocidad de transacciones también se suponía dada. Entonces, miren la ecuación de Fisher. Si las transacciones físicas están dadas y la velocidad transacciones de la circulación está dada, cuando aumenta la oferta monetaria, ¿qué pasa con los precios? A fuerza tiene que subir para mantener que el valor de lo comprado es igual al valor de lo vendido. Entonces, sube la oferta monetaria, forzosamente suben los precios. Keynes va a demostrar que esto solo es válido cuando estamos produciendo con pleno empleo de los recursos productivos. Y lo normal, lo que sucede por lo general, es que la economía se puede encontrar perfectamente en equilibrio por debajo de la plena ocupación de los factores. Entonces puede aumentar la producción sin necesidad de que suban los precios. Sí, el siguiente, por favor. Sí. Ok, entonces, si aumenta la oferta monetaria, puede aumentar la producción física y no necesariamente tienen que subir los precios. A lo mejor sí suben algo. Si ven uno de los últimos capítulos del libro de la teoría general, hay un capítulo en donde Keynes habla de la elasticidad precio de la demanda y de la oferta. Entonces, ahí dice, bueno, si la elasticidad de la oferta es totalmente inelástica, sí suben los precios. Pero si hay cierta elasticidad de la oferta, entonces pueden subir los precios un poco, pero el principal impacto va a ser sobre
la producción, porque si las empresas ven que aumenta su demanda, rápidamente quieren satisfacer esa demanda adicional, dado que su empresa no está produciendo al plena capacidad. Entonces, aprovechan eso para producir más y ganar más dinero. Entonces, pues, puede aumentar la producción sin necesariamente que suban los precios. Además, dice Keynes, la velocidad de transacciones ya no es constante, porque ahora incluimos también el motivo especulación en la velocidad de la circulación, y esto es algo muy volátil por las expectativas que cambian de un momento a otro. Siguiente, por favor. ¿Cómo planteó esto Keynes en su tratado sobre el dinero, que es anterior a la teoría general? Decía, bueno, la oferta monetaria tiene que ser igual a la demanda monetaria. Y la oferta monetaria tiene que ser 1 entre la velocidad ingreso de la circulación. O sea, la velocidad de la circulación ahora lo está refiriendo a los bienes y servicios finales, lo que entra en el ingreso nacional o en el PIB, pero no en el total de las transacciones. Entonces es una velocidad que tiene un valor diferente al valor transacciones. Pero refiere todo esto al nivel del ingreso, no al total de las transacciones. Entonces, a ver, siguiente, por favor. O sea, la velocidad de ingreso de la circulación es el número de veces que se gasta el circulante para comprar bienes y servicios finales. Y recordamos que el ingreso es la suma de todos los bienes y servicios finales. O sea, la sumatoria de el valor de cada uno de los bienes, precio por cantidad de cada uno de los bienes. Pero si todas las cantidades están fijas, porque ya se está produciendo lo máximo que se puede producir, entonces, ¿cómo puede aumentar el valor del ingreso? Solo si aumentan los precios. De esa sumatoria, la única manera que puede aumentar la sumatoria es que si aumentan los precios. Siguiente, por favor. Y se acuerdan que la demanda de dinero por motivo de transacciones en la teoría general se expresaba como L1 igual a KY. Bueno, en esta demanda de dinero, o sea, preferencia por la liquidez, solo consideramos motivo transacciones. Y en transacciones y precaución, pero vamos a hacer caso omiso de precaución. Entonces, en el tratado sobre el dinero, solo consideraba Keynes el motivo transacciones, como todos los demás de esa época. Entonces, 1 entre la velocidad ingreso de la circulación equivale a esa K de la ecuación de la demanda de dinero por motivo L1. ¿Sí? Transacciones y precaución. Bueno, es equivalente totalmente. 1 entre B es la misma K. Y la ecuación cuantitativa de Keynes se puede expresar como MB es igual a ingreso, lo cual es exactamente lo mismo que la ecuación de Fisher, nada más que referido al ingreso en lugar del total de las transacciones. Y en el ingreso les recuerdo que el valor del ingreso toma en cuenta precios de los bienes y
cantidad de los bienes. En la T de la ecuación de Fisher solo se considera la cantidad y los precios están aparte. Aquí están juntos, pero bueno, si sube la cantidad de dinero, pues ¿cómo va a subir el valor del ingreso? Solo si suben los precios, como vimos, en caso de que las cantidades estén fijas, dadas por la plena ocupación de los recursos. Ahora, la crítica que hizo Keynes en la teoría general a la teoría cuantitativa se aplica igualito a su propio planteamiento en el Tratado sobre Dinero. Siguiente, por favor, Eder. Ahora vamos a dos escuelas de pensamiento sobre la inflación que corresponden más bien a la teoría neoliberal de la Escuela de Chicago. Empezamos con las expectativas adaptativas. Esta teoría fue desarrollada en un inicio por Philip Kagan. Yo me acuerdo de su nombre por Felipe Cagón. A lo mejor ese es una ayuda para que se acuerden de su nombre. En 1956 salió esto por primera vez. Entonces, según esta teoría, los precios se fijan según las expectativas de los agentes económicos acerca de los precios en el futuro. A ver, yo soy una empresa que tengo que decidir a qué precio voy a vender mis productos el año próximo. Ah, pues depende de cómo va a ser la inflación este año, ¿no? Entonces, si yo pienso que este año van a subir los precios 30%, pues yo ya estoy calculando que el año próximo tengo que subir mis precios por lo menos 30%, ¿no? Entonces, ¿cómo se forman esas expectativas? Bueno, de acuerdo con la experiencia que ha sucedido en el pasado, si ha estado subiendo todos los años 30%, pues yo tengo que por lo menos tomar en cuenta esa experiencia pasada y en vista de los errores que se observan en las predicciones pasadas, ¿no? Ok, entonces vemos la siguiente, por favor, Eder. Este es un ejemplo de cómo se podría plantear esto. A ver, la inflación para el periodo futuro está basado en las expectativas de inflación este año. Yo pienso que la inflación este año es 30%, pero luego veo cuál fue el error en mi predicción. Porque a lo mejor la inflación este año fue de 40% y mi expectativa para este año fue de 30%. Entonces yo tengo que tomar un cierto porcentaje o una cierta proporción lambda de ese error para modificar mis expectaciones. No, para modificar mis expectaciones del futuro. ¿Ok? Entonces, si el error fue 10%, pues a lo mejor mis expectativas este año eran de que iba a ser 30%, pero si hubo un error de 10% ahí, pues le tengo que aumentar por lo menos 5% a 35% mis expectativas de lo que va a ser
la inflación el año próximo. ¿Ok? Bueno, seguimos adelante. Finalmente tenemos la teoría de las expectativas racionales. Fue desarrollada en un inicio por John Moot, no sé si se ve allí, John Moot en 1961, luego Robert Lucas Jr. y otros, muy notablemente Thomas Sargent de la Escuela de Chicago. Entonces, ¿qué se plantea en esta teoría? Que las expectativas sobre la inflación futura se forman con base en la racionalidad de los agentes económicos, o sea, su sentido común, básicamente. La información disponible, bueno, los precios de agrícolas subieron tanto, la tasa de desempleo fue tanta, los salarios mínimos aumentaron tanto, toda esa información. Pero sobre todo para la Escuela de Chicago, entre la información disponible está información sobre cuál es la política económica que se está llevando a cabo. Y eso va a tener un impacto muy fuerte en las expectativas sobre la inflación. Y los precios se van a fijar con base en esas expectativas. También influye la experiencia del pasado. Bueno, si cuando la política fiscal en el pasado fue tal y los precios aumentaron tanto, pues yo supongo que ahora también van a subir igual. ¿Ok? Bueno. Seguimos adelante, por favor, Eder. Se me está acabando el tiempo. A ver. Según esta teoría, puede haber errores en las predicciones, pero en promedio, los agentes económicos le van a atinar perfectamente a sus predicciones. Es decir, la esperanza estadística de los errores es 0. Bueno, tanto las expectativas adaptativas como las expectativas racionales, pero sobre todo las expectativas racionales, se han usado para los economistas de la Escuela de Chicago para tratar de mostrar que es inútil tratar de eliminar el desempleo con estímulos fiscales o monetarios, porque se van a formar expectativas tomando en cuenta esa información. Y lo único que se va a lograr al tratar de disminuir el desempleo es acelerar la inflación. Incluso hablan de una tasa de desempleo natural. Le llaman la tasa de desempleo que no acelera la inflación. Porque si tratas de bajar el desempleo por debajo de esa tasa, entonces vas a acelerar la inflación. Esto en inglés se llama NAIRU, N-A-I-R-U, que quiere decir Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, tasa de desempleo que no acelera la inflación. Todo esto porque los neoliberales no aceptan la curva de Phillips. ¿Qué dice la curva de Phillips? Bueno, próxima vez hablamos de esto porque ahorita ya se me acabó el tiempo. Pero próxima clase, que es martes, hoy tenían que entregar un ejercicio. Próxima clase tienen que entregar otro ejercicio y ya va a ser la clase final, la próxima.
Y voy a hablar muy poco porque yo ya cubrí el temario del curso. Con eso de que los PowerPoint me ahorran el tiempo de escribir en el pizarrón, me fui bastante rápido. Entonces, muy bien para ustedes porque van a poder hacer sus ejercicios tranquilamente y entregármelo con fecha límite el 21 de marzo, que es cuando termina de mayo, que es cuando termina el semestre. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta antes de terminar la clase? Ninguno, maestra. ¿Todo bien con ustedes? Cuídense mucho y nos vemos el martes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Eder. Hasta luego, profesora.